para cor, saca su cuerno azul. Bueno, ¿quién cree tú que va a ser el primero en coger un pez? ¿Tú qué crees? Yo creo que vas a ser tú. Mira, otro mejillón. Lo acabas de pisar, mira. Ah, y a los primos le hubiera encantado haber venido, ¿verdad? Sí. Anda que no son bonitos, ¿eh? Ah, pues eso es lo que puedes hacer si te aburres. ¿Qué? Pues coger mejillones. A ver, ¿te gusta el sitio este? Sí. Venga. Y otro. Venga, pon el cascabelito. No lo tengo yo. No, ese échaselo tú para que vayan viniendo los peces. Échaselo al agua. Pero no te lo comas, ¿eh? Dame. A ver cómo suena. Tócalo. Muy bien, perfecto. Venga. Pero de historia. Pues mira, Nora, nosotros veníamos de un sitio que se llama Galicia. Está muy lejos. Y llegamos aquí a Alcalá. Y entonces a mí me empezaba a gustar la pesca, ¿sabes? Y en Galicia me regalaron una caña de bambú, con un carrete muy viejo. Pero yo estaba encantado, era una caña así de grande. Bueno, sí, o así de chica. Y vine un día con un amigo que me hice aquí en Alcalá, y vamos, encantadito de la vida. Y a partir de entonces ya no dejé de venir al río. Siempre he vivido al lado del río. Yo siempre he vivido pues, a 150 metros del río. Entonces, ¿qué significa eso? Pues significa que cuando era chico pues yo me he divertido muchísimo en el río, iba mucho al río a pescar, a coger ranas. La cuestión es que como yo me he criado junto al río, y ahora como me gusta mucho, y ya de eso sé mucho, por eso he venido aquí a contarlo a vosotros. A ver si a alguno de vosotros por lo menos pues, le gusta mucho como a mí y se dedica a estudiarlo como yo. ¿Vale? La intención mía es contagiaros mis ganas. Desde chico mi patio de recreo, de jugar cuando es chiquitillo, de aprender, como te digo, aprender a nadar, coger ranas, pescar y perderme, y los primeros ligues. Una garza real. El río siempre es el símbolo de algo que pasa, es como el tiempo, ¿no? Que pasa inexorablemente, pero también el río también siempre es un símbolo de algo que queda. Para nosotros el río forma parte de todo lo que significa Alcalá de Guadaira y por lo tanto de la vida, la cultura, nuestra forma de hablar, de expresarnos. Nosotros somos ciudadanos que vivimos junto a un río. La historia de amor de mi pueblo es la historia alrededor del río, no es otra. Siempre me interesó mucho la historia de Alcalá y del río no encontraba ninguna aclaración importante de su nacimiento. Ya con 30 y tantos años y ya con mi coche, pues pensé en ir a buscar el nacimiento de verdad del río Guadaira. Y era un río que tenía unas partes curiosas. La primera era un arroyo serrano que se convertía en río y había allí pues alrededor de unos 20 kilómetros entre montañas enormes que se le iban incorporando arroyitos, hasta que formaba este el río. Y de pronto termina la sierra y empieza la gran llanura que es la Vega de Alcalá. El río de Alcalá, el río Guadaira, nace entre las sierras de Morón y Coripe. Normalmente nacen de un manantial, ¿vale? En este caso hay varios manantiales, ¿eh? Hay un manantial que es del Pozo Amargo, este que está aquí en esta sierra y este otro en un sitio que se llama Cortijo de Gaena. El río traspasa el Alcor y crea este enorme cañón que se llama el Cañón del Guadaira. Se dan unas condiciones naturales a lo largo de los tiempos, un vergel para la implantación del hombre, donde hay vegetación, donde hay agua, donde hay pesca, un lugar elevado donde otear el horizonte, donde construir poblados y donde ver la proximidad del enemigo, y como consecuencia de ello el hombre desde el Paleolítico está en el Guadaira. El río tiene una inclinación y un caudal perfecto
para que los árabes, seguro, y posiblemente los romanos, pues vieran que era el ideal para colocar molinos harineros. Este se llama algarrobo. Algarrobo. Por unos algarrobos que había aquí, le pusieron algarrobo. Este molino fue también de... Vamos, lo tuvieron arrendado mis tíos, santo. Mi hermano Antonio era el mayor y él murió y no aprendió el oficio, porque no le gustaba. Y era un manita, ¿eh? El chico porque era muy chico, y el grande porque no le gustaba. Pero siempre el que aprendí a picar fui yo porque era el del medio. Lo primero que hay que echar la piedra abajo, mi padre lo hacía solo. Una piedra que pesaba seguro, por 400 o 500 kilos. Y lo hacía solo con las maderas, con el mayal, las maderas y el rodillo, las cuñas. Él solo lo hacía. De eso murió. Un tablón que eso se levanta con un mayero, con una palanca, ¿no? Sí. Pues cuando eso coge presión, que viene, como está ahora mismo el agua, tiene bastante presión. Pues anda, levántalo tú solo, él solo. No tire suave y haciendo fuerza, no, sino es un tirón seco y de momento así. Ese era. Y ya cuando el agua se coge abajo, ya no hay problema. ella misma así te levanta el tablón. Yo me criaba en una aldea a 6 kilómetros de aquí, pero cuando yo me criaba eso es como si estuvieses perdido en el mundo. Y cuando entré en el colegio casi con 10 años, 9 años cumplidos, pues llego a una población en la que yo me sentía totalmente extraño. Y es en el momento de la adolescencia cuando pienso que, bueno, soy de Alcalá y bueno, yo de Alcalá que no tengo esto como es, ¿no? Y ahí empezó todo. Mi bisabuelo era guarda jurado de la propiedad de los molinos de Marchenilla y entonces él tenía que vigilar pues el funcionamiento y tal, y yo me he criado ahí en eso, ¿no? Entonces, al recuperar un poquitín mis raíces, no he tenido más remedio que acercarme a esto. Hay quien dice que Guadaíra es el nombre de una princesa árabe y hay quien dice que no, que Guadaíra es el río de la Ira. El río de la Ira significa que es un río de régimen mediterráneo en el que durante el periodo de lluvia vienen grandes avenidas e inundaciones y de ahí viene la Ira, y en el periodo de verano pues se para. De estar totalmente cabreado, digamos, airado, pasa a no estar, a recibir solo el agua que sale de la ciudad. Este río, yo creo que es el que le ha dado la historia a Alcalá en muchos aspectos. O sea, primero por las huertas y los molinos, que era el sitio privilegiado de Sevilla capital, donde se producía la mayor parte de las hortalizas y fundamentalmente el pan. Si no hubiera sido por este río, con los medios que había en aquella época, que no había motores ni nada de eso, no hubieran existido los molinos de trigo que han dado lugar. O sea que el río, para mi punto de vista, es quien ha configurado Alcalá históricamente. Siempre se ha hecho pan aquí. Se llevaba mucho pan para Sevilla y todo el pan era manual. Aquí máquina no pues, existía la amasadora nada más y se hacía, en vez de pasar por la máquina esta, pues era todo alzado con las manos. De 20 25 panaderías creo que tengo entendido que hay. 100 y pico llegaron a ver de panadería antiguamente. Era casi 2 casas y otra más había una panadería, ¿sabes? La economía tradicional aquí representaba un ciclo del cereal completamente redondo. En La Vega
se cultivaba el cereal, pues en los molinos y en las tahonas se molturaba, en las panaderías se transformaba en producto de mercado y los mismos panaderos lo ponían directamente en el mercado de la ciudad de Sevilla. Un molinero siempre está lleno de harina, siempre está blanco. Una bicotela. Sí, sí, sí. Mi tío Joaquinito le decía a su padre, a mi abuelo, le decía, Blanco, ven para acá, esto. Le hablaba de blanco, le decía blanco. Porque estaba siempre el pobre lleno de harina. Porque nosotros, en un solo molino, allí en el que estábamos nosotros, 24 horas, 24 fanegas de trigo. ¿A fanega por hora? Sí. Mi padre era corredor de granos, era el que vendía el trigo, compraba el trigo, lo vendía, compraba la harina, la vendía. Yo iba con él y me acuerdo de ver los molinos funcionando y tal, y a mí eso me impactaba. Empezaron a hacer el pan y diariamente, con borricos y con mulos, llevaban el pan a Sevilla de madrugada para que lo tuvieran al amanecer allí para desayunar. Y eso pues, dio origen a que Alcalá fuera conocida como Alcalá de los Panaderos. ¿Podemos dar fecha de comienzo del suministro de Alcalá de pan a Sevilla o no? Eso es todo a raíz de la conquista, a raíz de la Baja Edad Media ya, efectivamente. Empezaría. El ferrocarril, si yo no recuerdo mal ahora, se inaugura en Alcalá hacia 1873. 1873. Que ese ferrocarril, en parte, es el que va a recorrer en parte y sin parte, toda la cornisa de los Alcores. Va a estar funcionando un siglo justo. Hacia el principio de los 70 se corta ya y se desmantela. Y hoy es una vía verde. Yo conocí el tren porque yo fui panadero también, cuando la guerra del año 38, yo tenía 13 años y tuve que ir a vender pan a Sevilla porque mis 4 hermanos mayores, 13 los llevaron a la guerra como soldados forzosos. El tren entonces costaba el billete 50 céntimos, 2 reales de ida y 2 reales de vuelta. Y yo ganaba 2 pesetas de sueldo, luego la mitad era para el viaje. Me saltaba del tren antes de llegar a la estación porque no controlaban allí quién llevaba billete o no, y luego le ayudaba a mi hermano y me quedaba con 50 céntimos. El dinero ese lo tenía yo, que mi madre no me tenía que dar nada. Compraba mis novelas y mis libros, iba al cine, que era lo que más me gustaba a mí, y fui creando mi biblioteca. Mi primer contacto con Alcalá fue precisamente de una forma casual y por causa del río. Y vine aquí atraído por este río. Creo que fue una tarde de sábado de 1969, con un amigo me acerqué en una Vespa y precisamente al Hotel Romana. Mi sorpresa fue primero cuando vi el hotel y después cuando nos dimos un paseo por todo el entorno y llegué hasta un molino que después me enteré que se llamaba el Algarrobo. Ese fue mi primer contacto, muy breve, pero yo me prometí que volvería con más detenimiento, hasta el punto que de eso han pasado ya muchos años, 32 o 33, y todavía sigo aquí. Muchas veces para apreciar lo que hacemos cuando entrenamos aquí hay que venir con alguien de fuera, porque
Cuando estás habituado a esta zona, casi no le das importancia. Cuando viene alguien de fuera, se queda maravillado, ¿no? Esa gente que está acostumbrada, por ejemplo, a correr por el Parque Amate o por el Parque María Luisa, que son también espacios naturales, pero muy forzados, ¿no? Y vienen aquí, escuchan estos pájaros, escuchan la suba corriendo, se quedan maravillados, ¿no? Muchas veces no somos conscientes de la suerte que tenemos de vivir en un sitio tan privilegiado como es Alcalá. Es una riqueza increíble, que no es lo mismo entrenar por aquí que entrenar en un parque por asfalto, ¿no? Es una auténtica gozada. El parque tiene sonido y también tiene olores. Aquí ahora mismo nos está llegando un enorme rodal de tomillo que hay ahí abajo y está llegando, ¿no? La menta también está llegando. Nosotros decimos muchas veces que en un buen parque, un buen jardín, tiene que ser de los sentidos, ¿no? Papi, 1, 2, 3, 4, 5. Pero hay 3 patos y 2 gansos. Los que están en el centro, ese que viene ahora para acá, ese es un ganso. Y el otro que está detrás suyo también. ¿Es que tiene las plumas así? Eso. Hombre, pues que vengo andando aquí, ¿sabes? ¿Cómo te lo explico? Guárdalo, papi. Sí. ¿Y ahí dónde voy a guardar? Espérate, los ponemos aquí todos y ya no los llevaremos en una bolsa. Mira, ve poniéndolos ahí. La verdad que es un privilegio el tener esto aquí, ¿eh? Cuando viene alguien de fuera, siempre se sorprende y dice, uy, no me podía imaginar que hubiera... Es un trocito en realidad, ¿no? Estamos hablando de 4 o 5 kilómetros, ¿no? Pero es una maravilla. Papi. Ajá, muy bien. Pues esos son distintos, ¿no? Cuando uno viene a pasear aquí, no viene a pasear o viene a andar, viene a pasear en un sitio que es un monumento natural, donde se puede descansar, donde se puede tomar el sol, pero que estás encima de un molino que tiene 10 siglos, encima de un azud que tiene otros tantos, encima de un cañón que tiene pues 5 millones de años. Esto no es un jardín, tampoco es un parque, es algo bastante más complicado, bastante más complejo. No sé, esta zona tiene algo especial. Toma, papi. No sé, la orografía y... Toma. Y luego ocurre que en todo este tramo hay un montón de manantiales de agua dulce que están siempre manando, ¿sabes? Y eso le da pues, un frescor en verano. Y... Ha movido 2 veces. ¿La caña? Tiene que sonar el cascabel. Las características de la calcarenita que compone la roca de los Alcores donde estamos filtra muy bien, pero en el interior hay unas capas impermeables de margas azules, de barros, que crean grandes acuíferos. Esos acuíferos desde época antigua se canalizaron y se convirtieron en un acueducto que suministraba de agua potable a las principales instituciones de la ciudad de Sevilla, de Alcázar y tal. Sevilla ha estado viviendo del agua de Alcalá hasta la mitad del siglo XIX, hasta el siglo XVIII y parte del siglo XIX. El agua se captaba aquí en Alcalá de Guadaira, aquí enfrente podemos ver todavía algunos de los manantiales y algunas de las estaciones de bombeo que conducían el agua hasta Sevilla. Lo que pasa es que entraba en Sevilla por la Puerta de Carmona, venía de Alcalá pero entraba por la Puerta de Carmona. Entonces, bueno, se hablaba de los caños de Carmona y en Sevilla, pues bueno, quizás se tenga asociada el origen del agua a Carmona, pero el origen es Alcalá. Yo me paso muchas mañanas, ¿no? Es muy interesante porque hay un montón de aves diferentes, algunas de ellas muy raras,
y las tengo, estoy intentando censarlas, o sea, por tener más o menos una idea de cuántas son las que hay en total. Yo calculo que sobre 160 especies, más o menos. Lo que pasa es que, claro, como yo voy a la casi captura de la foto, pues voy por 85, 86 nomás. Mi padre era cazador y digamos que me queda un poco la costumbre de tener siempre el oído preparado. Para decir, pues mira, pues eso que ha pasado es un zorzal, o eso que ha pasado es una curruca cabecinegra. Y lo que empezó siendo como una especie de costumbre, pues me tiene ilusionado realmente, ¿no? Ah, espérate. Vamos, a esta gente lo he fotografiado otras veces, pero... En todas las aves hay como mínimo 4 voces diferentes. La voz típica que le dice la madre a los pollos, o los pollos a la madre para que le dé de comer, esa una. Otra es un canto o algo típico que tienen macho con hembra para cerciorarse de que son pareja. Una especie de canto que tienen de alerta que lo entiende la propia especie, pero lo entienden otras especies. La especie, por supuesto, se quita de en medio, pero las otras, dice, escucha, el petirrojo acaba de decir que pasa algo, ¿qué pasa? Y otra de las voces es, aquí hay comida. La zona de marisma te ve 7, 8, 10 tipos diferentes de aves que están comiendo todas en el mismo sitio. No se pelean. Y están las 14, 15 especies comiendo en el mismo sitio y no se molestan unas a otras. Eso me parece que no tiene nada igual. ¿Qué razones creéis vosotros que indujeron a los primeros pobladores de Alcalá de asentarse en el castillo? El río tan cercano que tenía y las tierras tan fértiles. Uno, el río. Muy bien, eso sería un condicionante geográfico. La vega también, y otra, falta una. La defensa, claro. El primer asentamiento del castillo hay que remontarlo miles de años atrás, en la época del Bronce Medio, en torno al 1500 antes de nuestra era. Ya hay un asentamiento en el castillo. Y ese asentamiento está, como hemos dicho, y habéis dicho entre todos, tiene 2 condicionantes geográficos. Uno, el río, y el otro, el escarpe que forma el monte del castillo. El Guadaíra es el que da forma a los cerros en torno a su cauce, de tal manera que la forma del cerro del castillo está en función de la erosión del río Guadaíra. La capital andalusí era Sevilla y en torno a Sevilla los almohades organizan un cinturón defensivo, se dice siempre habitualmente, compuesto por varias fortalezas, ¿no? Una de ellas Alcalá de Guadaíra. En ese momento, por tanto, Alcalá tiene una función de protección de uno de los pasos principales de acceso hacia Sevilla, que es el cauce del Guadaíra, precisamente. Como elemento, es un elemento muy potente, es muy grande, muy masivo, muy evidente. Murallas, torres de una gran envergadura, visibles desde las principales entradas y accesos al pueblo, de tal manera que, claro, eso genera ahí un hito paisajístico fundamental en la identidad de Alcalá de Guadaíra. La visión externa, digamos, del castillo de Alcalá de Guadaíra como un referente del paisaje, eso empieza fundamentalmente a partir del siglo XIX. Cuando vienen por aquí, por Sevilla y por Andalucía, vienen los viajeros románticos, que no vienen solo viajeros españoles, sino que vienen sobre todo viajeros ingleses, franceses, etcétera, ¿no? Con lo cual pues se genera una literatura en torno a Alcalá de Guadaíra bastante importante. Estamos en el momento en que el artista sale del estudio y va al campo, va al exterior.
no hay un artista de la escuela sevillana, ni ninguno de los que haya pasado por la escuela que no haya pasado por aquí. Se encuentra un paisaje que está a medio camino entre lo rural, lo natural, y digamos lo que está intervenido por el hombre, pero con un equilibrio que para mí recuerda un poco el concepto de jardín inglés, que intenta recrear un paisaje natural con sus ruinas y con sus colinas. Que el paisaje es la relación del individuo, de la persona con su entorno. No es algo real, físico. Esos son los parajes. El paisaje es el producto de nuestra relación, unas veces más emotiva, otras veces más conceptual, más directa, pero los construimos todos. Pensamos que sería muy bonito poder mantener una tradición que de alguna forma se inició con esos pintores románticos a finales del siglo XVIII, principios del XIX, y queríamos compartirlo de alguna forma con nuestros alumnos, que fueran nuestros alumnos también partícipes de esa labor, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Va bastante bien. Ten cuidado, que estás tan preocupado por decirnos que es una superficie en la que se refleja parte del paisaje al que se asoma la masa de vegetación y estás intentando... En Alcalá hay una luz muy especial que varía mucho, evidentemente en función del estado climatológico, ¿no? Pero cuando el sol brilla, cuando el sol es intenso, la luminosidad es especial, pero sobre todo es el movimiento que tiene el río, la hoz que hace a su paso por Alcalá y la vegetación, el alto desnivel que se produce, el río se encajona, es un reto, ¿no? Porque implica movimiento, implica el agua que fluye, el agua que favorece el desarrollo de la vida. Es donde nace la identidad como alcalareño y todo lo que tiene un poco de trascendencia para nosotros está vinculado al río. Para mí y para el que se siente alcalareño, podría decirte que es como el útero materno. Mira ese bonito, Nora. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Y las conchas de los mejillones, Nora? A ver, mira. Mira qué brillito tiene esto por aquí. ¿Sabes cómo se llama esto? No. Esto se llama nácar. Mira esto. Igual. Esto lo que pasa es que está sucio. Pero mira qué bonito. Estos se llaman mejillones de río, Nora. Y debe de haber porque siempre aparecen conchas. Y caracolitos también hay. Sí, ya lo sé, ya he visto uno. Que son pequeñitos. Caracol. Mis hermanos mayores, ellos habían aprendido a nadar en el río y allí iban a bañarse constantemente, hasta que ya yo fui lo suficiente mayor para escaparme y con mis amigotes ir a bañarme allí al río. Y allí aprendí yo a nadar. Yo aprendí a nadar allí con 14 o 15 años. En el parque de Oromana se quedaban allí, había allí cientos de familias. Se formaba todos los domingos, el domingo entero, que aquello era una feria. Tenía allí un embarcadero con barcas, inclusive una barquita que por un dinero llegaba hasta la Seña y hacía unos 8 o 10 viajeros. Los metían allí, le daban el paseíto por 2 reales. Los años 40 era la salvación de Sevilla. Sevilla venían aquí por cientos. En los años 50 empieza a subir el nivel de vida, se empiezan a hacer alcantarillas importantes por todo Alcalá, y resulta que empiezan a meterse a ella, a llevarse a ella los retretes de los cuartos de baño del pueblo. Entonces esa suciedad va al río al final. Que los años 60, y sobre todo también llegaron los primeros 70, es la época del desarrollismo. Y en el desarrollismo, aunque hay avances, hay un progreso, también, por otro lado, se desarrollan unas actividades que van a ser contaminantes.
porque estamos dejando de ser ya una sociedad eminentemente agraria, o casi exclusivamente agraria, para convertirnos a partir de en una sociedad ya industrializada como tal. Y aquí nacieron pues, más de 100 importantes empresas. Primero empezaron a recoger agua del acuífero, claro, el agua a ellos no les llegaba de grifo ni de nada de esto, era el pozo que hacían, ya empiezan a funcionar las bombas, de manera que va cada vez menos agua al río, cada vez menos agua. Y la que va es la que van soltando las fábricas a sus alcantarillas ya estropeadas, esto, y todavía la estropean más. En el momento que empieza ese desarrollismo de los almacenes de la aceituna, también empezamos a contaminar la ciudad. Los almacenes de aceituna empiezan a ocupar los mejores espacios en el casco urbano, se distorsiona el urbanismo y eso mismo empezamos a contaminar el río. A partir de ahí, la ciudad es como si le diera la espalda al río. Hombre, aquí había un color fatídico que era el negro, pero el negro absoluto, era un negro hollín de la contaminación, ¿no? Con un tinte blanco de espuma. Sí, o sea, visualmente podía quedar bonito, pero era terrorífico, ¿no? El ver eso, ¿no? Y ver que toda la vida del río pues estaba muy mal, muy mal. Los jóvenes de Alcalá buscaban huir de Alcalá, no querían identificarse con esto, era un pueblo que no les atraía. Los chavales que estaban entonces en el instituto y demás, era salir e irse a otro sitio, porque aquí era un pueblo que vivía de añoranzas del pasado, pero que el presente no le resultaba atractivo. La gente tenía un culto a los molinos y eso, en todas las casas de Alcalá tú llegabas y veías los cuadritos y tal, pero la gente no venía al río. La gente era un culto a la añoranza, no a la realidad. Van pasando los años, Alcalá necesita el río porque nos quejamos y se comprueba que es el segundo río más contaminado de España, el río Guadaira. Nosotros veníamos a salvar los peces. Los peces se refugiaban en los manantiales de agua dulce que salen por ahí. Ahí se refugiaban mantas de peces asfixiados. Algunos agonizantes, ¿no? Y nosotros íbamos a cogerlos con redes, los metíamos en sacos y nos llevábamos a las charcas, que eso tiene una entrada de agua dulce, y ahí echábamos los peces. Pero sacos y sacos de carpa y de barbo y luego, allá por la otra orilla, pues ya los veía a otros flotando, muertos. Eso te da una impotencia, ¿Cómo se arregla esto? Año tras año, año tras año. Yo recuerdo expresamente un momento donde, con la contaminación que estaba el río, porque el río, claro, producía mucho olor, era se considera uno de los ríos más contaminados de Europa, y recuerdo una vez donde la Confederación Hidrográfica de aquí toma la decisión de abrir los asudes para vaciar todo lo que es las aguas sucias que existían. Y se produjo una mortandad de miles y miles de peces. Llegamos a la conclusión que o liderábamos nosotros la recuperación del río Guadaira o no iba a liderar a nadie. Porque el río Guadaira, para el resto de los pueblos ribereños, para Morón, para Al, para Parada, para Mairena, Alviso, para Sevilla, para Dos Hermanas, el río no es río urbano. El río, es verdad que el río se hace nombre, se hace ciudad y se hace pueblo y se hace vida en Alcalá de Guadaira. O nosotros éramos capaces de asumir ese papel reivindicador y de liderazgo o no iba a ser posible. Y eso es lo que hicimos. Yo creo que hay un momento clave que es cuando Alcalá empieza a depurar sus aguas residuales. Con lo cual ya nos sentimos con fuerza moral de pedirle a los pueblos que están en las aguas arriba, a Morón, a Araal, a Parada, a Mairena, a Alviso, que ellos también depuren sus aguas, porque nosotros las depuramos y pagamos la depuración, que es un coste bastante alto en el suministro de agua, ¿no? El movimiento ciudadano, la movilización ciudadana, mejor dicho, y algunas asociaciones han hecho que la administración preste mayor atención al río. Y es la recuperación que hoy se está dando, si no del todo, en buena parte se ha conseguido recuperar las riberas del Guadaira. Lo primero era dibujar, diseñar, pensar cuál era la filosofía del parque de futuro que íbamos a hacer, ¿no?
pasear, andar, restauración, uso deportivo, patrimonio histórico, la geología, el agua, o sea, meter todo eso en un parque, en un proyecto de este tipo, era lo realmente complicado. Hemos sido capaces de conseguir con la recuperación del río que la ciudad, con ello me refiero a los alcalareños y las alcalareñas, vuelvan a creer en sí mismos y en sus propias posibilidades. Es decir, con la recuperación del río hemos despertado el orgullo de ser alcalareños, porque esto es uno de los elementos que más nos identifica. Y eso yo creo que es lo más importante, porque eso es lo que nos da el valor y la fuerza para creer que mañana va a ser mejor. He estado mucho tiempo queriendo volver a bañarme en el río y bueno, esa es una de las cosas también que me mueven a intentar pues recuperar su uso, ¿no? El poder disfrutar de esa sensación de tener un entorno natural en el que pueda disfrutar y ofertarle a los demás que conviven conmigo, ¿no? Tenemos que tener conciencia de que estos espacios están aquí para nosotros y para los que vengan después, o sea, no podemos hacer un uso y agotar sus recursos porque nos haya tocado a nosotros, no es nuestro, lo tenemos en préstamo, ¿no? Y tenemos que dejarlo mínimo como estaba, si no podemos dejarlo mejor, ¿no? Un río tiene una capacidad de regeneración enorme, entonces un río que lo cuidas y que no lo maltratas se va a recuperar, pero necesitamos también pues, tener esa actitud positiva hacia él, ¿no? Es un corredor de vida importantísimo, que ha estado olvidado, que ha estado en las condiciones que se conocen por la prensa y por todo, pero que ahora mismo pues es la referencia, es una de las referencias de restauración y de recuperación medioambiental de toda la comunidad. Si el río sigue estando, tiene su polución, tiene su suciedad, ¿no? Pero bueno, tenemos 5 tipos de garza, que hace 25 años aquí había, cuando había, 1 o 2, porque entre otras cosas no tenían mucho que comer. Ha mejorado bastante, hay cangrejo rojo, cangrejo americano, pero por lo menos da de comer a 5 tipos de garza. Hombre, aquí hay una especie que no es un pez, que es un pájaro, ¿eh? El famoso martín pescador, ¿no? Que es una joya mitológica. Y todos los naturalistas hablan de él como un indicador de lo bueno que es un entorno, ¿no? Los martines pescadores, yo calculo que desde la zona del Dragón hasta la Seña, por lo menos hay 3 parejas, calculo. Este puente representa muchas cosas. Tiene un aspecto funcional, que es el cruce del río, pero además es, por la propia singularidad de la estructura, es una unión entre el pasado y el futuro. De ahí un parque donde está el río, donde hay una fortaleza almohade en el fondo, pues todo eso el autor se imaginaba a unos niños corriendo por este parque, se imaginaba a la mujer del califa, a los niños, y estos niños pues empiezan a idear leyendas e historias. El dragón refleja esta mentalidad infantil, ¿no? El propio curso discurrir del agua, el agua se convierte en pasado, presente y futuro desde que nace hasta que desemboca en el mar. Para mí el río simboliza la vida, la vida. El río tiene esa característica de fuerza, de naturaleza en su estado más virgen o más puro, ¿no? Cuando te metes en zonas que sabes que a lo mejor hace muchísimo tiempo que nadie ha estado ahí, es un entorno muy rico que ofrece un montón de posibilidades. La naturaleza, la fauna, la vida de las personas, en espacios naturales que se van dejando y no se usan, no tenemos sensación de que son nuestros y de que debemos cuidarlos, ¿no? Quizá la mejor forma de cuidar algo es usándolo. Oye, Nora, cuando tú seas grande y tengas una niña o un niño o 2, ¿tú los vas a traer aquí a pescar?
¿Sí? Ya que jueguen con las conchitas. Porque entonces seguro que sigue habiendo todavía mejillones de estos tan bonitos. Papi. ¡Ahí que asusta a los patos! ¿Y te vas a montar conmigo en la piragua este verano? Sí. Vale, muy bien. Pero si hay olas. No, aquí no hay olas, no, mira. Pero si hay ola allí, sí que no me monto. No, aquí ves que no hay ni una ola. Entonces nos vamos a dar un paseo en la piragua. ¿Aquí? En este río nos vamos a meter. Y te vas a poner tu chaleco salvavidas y nos vamos a pasar bomba. Yo me voy a echar el agua. ¿Tú te vas a tirar al agua? Sí. ¿Y te vas a bañar en el río? Sí. Sí, no me digas. ¿Y Muy tú bien. te vas a tirar? Yo es que tú sabes que a mí lo de meterme en el agua... Bueno, yo también. Hay que hacer ese último esfuerzo de incorporar el río a las riquezas que tiene Alcalá. Esas zonas industriales, a esa dotación de servicios, volver a las antiguas cantinas que hemos tenido aquí en el río Guadaíra, donde los padres puedan venir, tomarse un café, estar con los hijos mientras los más pequeños están en el parque. Cualquier tarde, ahora que empiece ya pronto la primavera, pasear por este camino que estamos ahora, de San Juan, o de Oromana, o del Bosque, o de la Retama, o de cualquier zona de esa, y ver a mujeres mayores paseando, a hombres con bicicleta, a muchos de nosotros corriendo. El río es nuestro, el río nos da nombre a nuestro pueblo, nos identifica, y hoy nos sentimos orgullosos de que podamos tener esto. Nos hemos reencontrado con la esencia, con lo que dio lugar a lo que somos, a lo que estamos, a lo que hemos ido, ¿no? Que es el río y su entorno, ¿no? Yo llevo a mis hijos y a mis nietos ahora, los llevo al río, les explico su historia, les explico sus cosas, he ido con ellos al nacimiento en varias ocasiones, nos hemos hecho fotografías allí, lo que sí les dejo, mis libros, que están ahí, con la historia de su Alcalá. Los 5 primeros nacieron en Alcalá, yo tengo 7, son alcalareños, y en fin, ahí está la historia de su pueblo, escrita por su padre. El río no puede pasar desapercibido, la actuación sí debe de pasar desapercibida, ¿no? Lo que debe de brillar es realmente el elemento que restauras, ¿no? El elemento que se pone en valor, eso es lo que tiene que brillar y lo que tiene que resaltar. Un río, y lo que significa una corriente, que es una corriente inagotable, pues puede significar la perseverancia y el esfuerzo, y la confianza. Podríamos decir que como un ave fénix ha resucitado de sus cenizas. Eso es una lección que nos puede dar, ya digo, este río a nosotros mismos. Voy a preguntaros que yo sé que sabéis, porque esto sé que todo el mundo sabe lo que es esto, ¿verdad? Pico pica pino, muy bien, muy bien. Los niños de hoy prácticamente no salen del salón y no le quitan los ojos a la Game Boy y por ahí no van los tiros, creo. O por lo menos si se pierden esta parte, se pierden algo muy gordo. Yo quiero que los niños vengan, que los niños descubran la cantidad de vida que hay. O se preocupan ellos, o yo tengo unos pocos de telediario nada más. Y alguien pues tendrá que tomar el relevo, ¿no? Con esto, digamos, prácticamente termino ya la sesión, ¿vale? Espero que os haya gustado mucho y que hayáis aprendido mucho, ¿vale? ¿Os ha gustado? Muy bien, pues me alegro mucho. Alcalá es una ciudad no solamente para visitar, es una ciudad para vivir, es una ciudad para invertir, por tanto es una ciudad completa, más ciudad, como decimos. Alcalá hoy es mucho más ciudad, ¿no?
Bueno, yo creo que ya tenemos suficientes conchitas, ¿eh? Mira que es un poco tarde, ¿eh? Hay que ducharse, cenar y a la cama que mañana hay cole. Papi, cuando nos dé la película lo podemos ver y tú quieres hacer palomitas y estos días. Sí. 7 días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. Y si tú no ves la peli, pues lo ponemos otra vez en principio. Hombre, naturalmente. Y podemos llamar a los primos para que la vean. Bien.